¿Qué dice el código ético? ¿Cierto? Que Dios puso a los seres humanos, no matarás. Punto. O sea, no podemos ir más allá de eso. O sea, nosotros los seres humanos no podemos ensoberbecernos contra el creador, ¿cierto? Y decir que eso no es cierto o que eso es relativo. En el momento de la concepción, ¿cierto? Hay un corazón latiendo, ¿cierto? Y dijeron, un momentico, esto es algo maravilloso. La vida comienza en el momento de la concepción, ¿ya? ¿Cierto? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Y qué es un embrión? Es desde el momento de la concepción. Porque esa es la retórica y el argumento que ellos dan, que es una masa y que es su cuerpo y que es un derecho. ¿Cómo van a llamar derecho al asesinato de un inocente? Bueno, continuando con nuestro programa A la Luz de la Verdad, hoy vamos a tocar otro tema que nos tiene que zarandear, nos tiene que llamar la atención porque es un tema que ya fue una ley, ya es una sentencia y es la sentencia de la despenalización del aborto hasta la 24 semana de vida de gestación del bebé. Esa es la sentencia C-055 de 2022, el mismo año que se hizo la sentencia de estas transiciones de género que se quieren imponer ahorita a través de la circular de la Superintendencia de Salud. ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? Pues bien, vamos al grano y vamos a puntualizar algunas cosas, ¿no? O sea, desde el principio, la ley y el código ético moral de todos los seres humanos, Dios lo escribió al dar los 10 mandamientos. A partir de ese momento, todas las naciones quedaron bajo ese código, ¿sí? A pesar de que, pues, bueno, quieran desestimar la Biblia y quieran decir que eso es retrógrado, etcétera, pero no se puede negar que en todas las naciones del mundo, matar es malo y está penalizado. Robar es malo y está penalizado. Mentir es malo y está penalizado, ¿sí? Con todas las circunstancias de cohecho, prevaricato, lo que sea, ¿cierto? Codiciar es malo, deshonrar a los padres es malo, ¿sí? Entonces, aparte que quieran decir lo que quieran decir, pero los 10 mandamientos siguen en vigencia y es el código ético de moralidad para todas las naciones, ¿sí? Entonces, si nos vamos a eso y empezamos a hablar del aborto, entonces, ¿qué dice el código ético? ¿Cierto? Que Dios puso a los seres humanos, no matarás. Punto. O sea, no podemos ir más allá de eso. O sea, nosotros los seres humanos no podemos ensoberbecernos contra el creador, ¿cierto? Y decir que eso no es cierto o que eso es relativo, como veíamos en el programa anterior de la moral relativa. Es absoluto, no matarás, ¿sí? Ahora, ha habido mucha discusión para decir cuándo se inicia la vida en el vientre de la madre, ¿cierto? Precisamente escuchaba y veía un documental, ustedes lo pueden encontrar ahí en redes sociales, ¿cierto? YouTube, bueno, donde sea, que se llama Un grito silencioso. Yo no sé si tú te acuerdas de ese documental de Un grito silencioso donde pasan imágenes reales y empiezan a tratar la verdad de un aborto y cómo hacen un aborto. Eso fue en la década, creo que 70s, 80s, donde salieron y donde un médico que había tratado todo esto, ¿cierto? Él empieza a dar ese documental y él decía algo interesante en ese documental que se lo recomiendo a todos nuestros seguidores, ¿cierto? Él decía algo, decía, él estudió en la academia en los años 40 y decían, pues no sabemos cuándo empieza la vida, porque eso es un misterio allá, pero con la aparición del ecógrafo, ¿cierto? Y esta parte de resonancia eh, de la ecografía, se empezaron a dar cuenta desde que en el momento de la concepción, ¿cierto? Hay un corazón latiendo, ¿cierto? Y dijeron, un momentico, esto es algo maravilloso, la vida comienza en el momento de la concepción, ¿ya? Que después quisieron con todas las leyes, y en este caso, no sé si recuerdas ese famoso caso en Estados Unidos, Roe contra Wade, acerca del aborto y que la Corte Suprema de Justicia arbitrariamente y pasando por encima de la Constitución de los Estados Unidos legalizó el aborto, eso es otra cosa diferente, pero la ciencia y todos los estudios científicos siempre, desde tiempos antiguos, han declarado eso. La vida comienza cuando empieza en el momento de la concepción. Ahora, la palabra de Dios lo reafirma. Si tú miras, por ejemplo, el Salmo 139, que es lo que dice el rey David, dice, Dios vio mi embrión, ¿cierto? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Y qué es un embrión? Es desde el momento de la concepción, ¿cierto? Cuando pasa, todo empieza a formarse en todo este momento el cigoto que empieza a darse, luego la parte del embrión, hasta que ya son, bueno, no recuerdo cuántas semanas, que ya empieza la parte fetal.
¿sí? Entonces, no podemos decir que la vida, entonces, simplemente eso es tejido y que no es un ser humano en el vientre de la madre. Etapa de vida prenatal. Virtualmente desde el principio hasta el final de esa etapa. Aquí tenemos al niño a las 4 semanas, 8, 12, 16, 18, 20 y a las 28 semanas. Como pueden ver, no hay ningún cambio revolucionario o dramático en la forma o en la sustancia de esta persona durante esta etapa de desarrollo. Otra cosa que las amigas de los pañuelitos verdes hablan es de un derecho y de que su cuerpo les pertenece, pero no admiten que el embrión, el bebé que está dentro es otra persona. Su cuerpo ellos pueden hacer lo que quieran, pero hay una persona dentro de su vientre y ellas no pueden, digamos que atentar contra otra vida, porque ahí están atentando contra otra vida, no contra su propio cuerpo, ¿no? Porque esa es la retórica y el argumento que ellos dan, que es una masa y que es su cuerpo y que es un derecho. ¿Cómo van a llamar derecho al asesinato de un inocente? Bueno, todo esto empieza obviamente con toda la ideologización y el feminismo radical, ¿cierto? Porque recuerda que la primera nación en institucionalizar el aborto fue la Unión Soviética, por allá en los años 20 más o menos, creo que empezó eso, ¿ya? Y ellos dijeron que igualdad para todos, hombres, tanto mujeres y todo esto, y eso, mujeres abortaban 2, 3, 4, 5, 6 veces, eso era una cuestión tremenda la cantidad de niños que se abortaron ahí en la antigua Unión Soviética, ¿no? Por causa de todo ese comunismo. Pero ¿por qué llegamos a esto? Es la pregunta, ¿cierto? O sea, ¿por qué nosotros como sociedad empezamos a ver toda esta institucionalización y vemos las nuevas generaciones, ¿cierto? De estas personas diciendo mi cuerpo, mis reglas, ¿ya? Podemos tal vez como fijar el problema que se institucionalizó con la entrada de la selección natural, ¿cierto? Y este libro de las especies y toda esta parte del darwinismo. El darwinismo empezó, ¿cierto?, a meter todos esos conceptos de que simplemente es la ley del más fuerte, de que se evoluciona y que podemos o los gobiernos también podrían, ¿cierto?, institucionalizar leyes de selección natural. Que recuerda que todas estas personas, tanto los comunistas como el nacionalsocialismo, ¿cierto?, en cabeza de Adolfo Hitler, tomaron estas ideas darwinistas, ¿cierto? Y por eso es que todas estas llamarlos los gobiernos totalitarios, lo que hacen es implementar esto y acabar con las personas que tienen los derechos, los más vulnerables, los down, las personas con síndrome de Down, las personas que nacen con defectos congénitos. Entonces, cuando simplemente se reduce al ser humano a una masa de tejido pensante y se le quita su dignidad de ser humano que Dios mismo se la dio al crearlo a imagen y semejanza, es porque llegamos a ese punto de quitar la vida de un ser humano más indefenso y volver el vientre de la madre, que era lo más seguro, volverlo el lugar más inseguro para un ser humano en medio de la sociedad. Cuando el pastor hablaba hace un momento de Hitler y expresaba pues el plan de este terrible personaje, recordaba su ministro de propaganda, que era Joseph Goebbels, que decía que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Y me trae a la mente también esta ventana de Overton, que lo hemos repetido en varias ocasiones, y es que de lo imposible, de lo impensable, trajeron el aborto, la despenalización del aborto, estas leyes trans, estas leyes de transiciones de género, la eutanasia para niños, la han traído de lo imposible, de lo impensable, a través de lobbies, a través de movimientos pagados por ONGs multimillonarias, y lo voy a decir hoy con eh, plata, dinero, dólares de Open Society Foundation. La reflexión es desde qué momento fue que nosotros, la iglesia, porque yo sé que el mundo está entenebrecido, ¿cierto? El mundo no ha aceptado a Dios, pero desde qué momento la iglesia dejó que
que esto pasara, que se metiera esto y no hizo nada, no hicimos nada. Bueno, ahí podemos hablar de algo, ¿no? Y es que es un plan, obviamente, ¿cierto? De las tinieblas. Y es un plan que tiene muy bien pensado desde antes, ¿no? Ahora, cuando se dejan entrar, como tú decías, estas organizaciones supranacionales, con toda la cantidad de dólares que tienen, ¿cierto? ¿Qué es lo que ellos entran a hacer? A imponer sus propias reglas, ¿cierto? Creo que una de las causas por las cuales nosotros como cuerpo de Cristo, ¿cierto? No pudimos frenarlo fue quizás por la falta de información en muchos casos de todo esto que está sucediendo y la falta quizás de nosotros ser influencia en la cultura, ¿cierto? De no encerrarnos en nuestras congregaciones, sino más bien salir afuera, ¿cierto? Predicar el evangelio y ser realmente esa influencia espiritual y traer el reino de los cielos a las personas de afuera. Yo creo que ese es como el punto de inflexión, ¿cierto? Y debemos obviamente cambiarlo, todos nosotros los creyentes, no solamente meternos en nuestras iglesias, ¿cierto? Sino más bien salir a las calles y decirle a las personas que están siendo engañadas con todo esto de que hay un Dios vivo, ¿cierto? Hay un Dios que va a juzgar la maldad, pero que en Jesucristo hay salvación. Porque de un tiempo para acá, porque no siempre fue así. O sea, la iglesia en los años, lo que fue hasta los años 80, quizás 80, 90, la iglesia cumplió esa función misionera, ¿cierto? Y se levantaron avivamientos en este país, ¿cierto? En los universitarios, podemos mencionar la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, podemos mencionar también la parte de asambleas de Dios, bueno, en fin, varios movimientos que empezaron realmente a traer a las personas a Cristo porque no se quedaron en sus iglesias, sino que salieron fuera, ¿cierto? Y hubo un avivamiento. ¿Qué fue lo que pasó? Que nos quedamos adentro. Y alguien decía, un pastor decía algo interesante, la sal no puede perder su sabor, ¿cierto? Y no es que hayamos perdido el sabor, sino que la sal se quedó en el salero y no salió del salero, ¿cierto? La sal en el salero, ¿de qué sirve? No sirve, ¿cierto? La sal tiene que salir. Entonces, yo creo que es por ese lado, ¿no? Que tenemos que más bien de despertarnos y salir a las calles a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, si me permites, que quería reflexionar en un punto tremendo. Mira, cuando tú hablabas de Open Society, yo pensaba y decía, bueno, con tanto dinero que ellos tienen, ¿cuánta gente han sobornado y cuántas personas han hecho para que aprueben esas leyes que ellos quieren aprobar? ¿Cierto? Y la Biblia es clara en decir, o sea, por ejemplo, uno mira en Deuteronomio, perdóname, lo busco, que lo quiero leer textual, en Deuteronomio 27, uno mira la razón por la cual muchos de los países que implementan el aborto empiezan a caer en una decadencia moral, porque empieza a caer es una maldición sobre esos países. Mira lo que dice en Deuteronomio 27:25. Dice, maldito el que recibiere soborno para quitarle la vida al inocente. ¿Sí? O sea, cuando una nación recibe estos sobornos, ¿sí? Hay una maldición sobre esta nación, ¿ya? Porque simplemente este dinero es para quitarle la vida a la persona más inocente, que es un bebé, ¿ya? Entonces, ese es el problema, porque si nosotros dejamos que esto continúe como país, como nación, obviamente van a caer más maldiciones y más oscuridad sobre la nación. Pero si logramos detener esto, ¿cierto? Y logramos abogar por el derecho de los inocentes, ¿cierto? Y que pues, el más inocente es una persona, un ser humano que ni siquiera tiene, no, ni siquiera puede defenderse, que está en el vientre de una madre, ¿ya? Ahí es donde debemos clamarle a Dios para que quite esto de la mente y del corazón de aquellos que tienen la autoridad y el poder. Ok, bueno, ¿y qué decirle o cómo actuar delante de los gobernantes que nos quieren imponer eso? Para finalizar y darnos pues un último consejo. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia, no? Como decíamos en el anterior programa, los gobernantes, las autoridades, el presidente, los magistrados, los ministros, bueno, son servidores de Dios. O sea, ellos llegaron ahí fue porque Dios quiso que estuvieran ahí. Y ellos tienen una función y es castigar al que hace lo malo y recompensar al justo. Entonces, ¿cuál es el llamado? Decirles a los gobernantes,
que no usen la autoridad que Dios les ha dado para hacer lo malo, porque ellos tienen que darle cuentas a Dios, ¿cierto? Todo gobernante, porque dicen no hay autoridad que no venga de parte de Dios, ¿sí? Y los gobernadores, si hace lo justo, si hace lo recto, si hace conforme al derecho y la verdad, va a recibir alabanza de Dios y Dios lo va a respaldar. Pero si empieza, es más bien a castigar al justo y premiar al malhechor, ¿sí? Pues eso va a tener que darle cuentas a Dios, eso es obvio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el llamado? Usen la autoridad que Dios les dio para hacer lo correcto, ¿sí? Que sus conciencias no se vendan por dinero, por intereses políticos, sino entiendan de que hay un Dios que va a juzgar, ¿cierto? Según la verdad y la justicia, ¿sí? Bueno, gracias, pastor. Bueno, los invitamos a que compartan esta información, compartan este video para que otros conozcan cuál es la verdad y qué es lo que se está moviendo detrás de bambalinas en el Congreso de la República, en la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que está pasando y qué debemos hacer nosotros como cristianos? Pastor, muchas gracias. Mucho gusto y bueno, un saludo para todos nuestros seguidores y bueno, nos vemos en el próximo video, Amén. si Dios lo permite. Mil bendiciones para todos. Bendiciones a todos.